y en el año 1622, celebración que tendremos dentro de 2 años, fue canonizado junto con San Francisco Javier, Santa Teresa de Ávila, San Felipe Neri y creo que también San Isidro Labrador. Y comienzo pues con este canto que nos habla de la realidad de nuestras heridas, de que somos personas heridas, que estamos viviendo en un mundo herido, en un mundo golpeado, despojado de la vieja cosecha y como un terreno arado por una reja de hierro que abre surcos profundos en nuestra propia historia, en nuestra realidad. Surcos que son dolorosos, que son duros de asumir y asimilar porque sacan afuera lo que llevamos por dentro, eso que llama Benjamín la entraña frágil y lo más sensible de nuestro ser, de nuestra propia interioridad. Pero esa realidad que parece, digamos, dolorosa, trágica, difícil de asumir, está complementada luego por digamos, los versos finales de este poema, en los que de alguna manera va apareciendo la esperanza, porque ese surco abierto en nuestro ser, esa herida que a veces sufrimos, como sufrió San Ignacio, como sufre hoy el mundo entero y nosotros en él, es un surco abierto que me parece una bellísima metáfora. Está abierto para la nueva siembra, para que la semilla del Evangelio germine en nuestro interior y encuentre caminos de vida, de reconciliación, de esperanza. Por eso, siendo un canto y un poema que nos invita a partir de la realidad de nuestra herida, también es algo que nos abre a la posibilidad de la transformación. Lo que para San Ignacio fue el camino desde la herida de Pamplona hasta la canonización en el año 1622. Entonces la Compañía de Jesús se va a unir a esa celebración. Casi ninguna institución que yo conozca del mundo celebra que a su fundador lo hayan herido, pero nosotros agradecemos esa herida porque de allí nace la Compañía de Jesús, de allí nacen los ejercicios espirituales, de allí nace nuestro deseo también de ayudar a crecer y a caminar a las personas heridas de nuestro mundo. Pasando pues al siguiente punto, voy a hacer una referencia a este texto que mencioné al comienzo, que es la fábula de Higinio. Es un texto que es más o menos de la época de Jesús. Higinio, un poeta y un escritor de la antigua Roma, describió de esta manera lo que él entendía que era el ser humano. Yo creo que murió por el año 15 de nuestra era, o sea que más o menos es contemporáneo de Jesús. Y voy a hacer referencia a esta fábula, que luego les diré en dónde la pueden encontrar, si la quieren después encontrar y buscar y leer. Dice Higinio: cierto día, al atravesar un río, Cuidado, un personaje, vio un montículo de barro. Tuvo entonces una idea iluminada. Tomó un poco de barro y comenzó a darle forma. Mientras contemplaba lo que había hecho, apareció Júpiter. Cuidado le pidió que le infundiera espíritu a su obra, lo que Júpiter hizo de buen agrado. Sin embargo, cuando Cuidado quiso darle un nombre a esa criatura que había modelado, Júpiter se lo prohibió y exigió que le fuera impuesto su nombre.
Mientras Júpiter y Cuidado discutían, apareció de improviso la Tierra. Ella quiso también dar su nombre a la criatura, pues había sido hecha de barro, el mismo material que da cuerpo a la Tierra. Se originó entonces una discusión generalizada. De común acuerdo, Cuidado, Júpiter y la Tierra pidieron a Saturno que actuase como árbitro, y él tomó la siguiente decisión, que pareció justa a todos. Tú, Júpiter, que le diste el espíritu, lo recibirás de vuelta cuando esa criatura muera. Tú, Tierra, que le diste el cuerpo, lo recibirás de vuelta cuando esa criatura muera. Pero tú, Cuidado, que fuiste el que la modeló, le prodigarás tus cuidados mientras viva. Y con respecto a la acalorada discusión que mantuvieron entre ustedes acerca del nombre, decido, esta criatura será llamada hombre, es decir, ser hecho de humus, que significa tierra fértil. Y aquí, evidentemente, están incluidas las mujeres. El ser humano es en esta fábula de Higinio, el ser humano es una criatura que nace de la tierra, que está hecho de barro, pero que tiene el espíritu, ha recibido el espíritu y está llamado a ser cuidado. Ese es como, digamos, el mensaje fundamental que tiene esta fábula. La pueden encontrar en un libro bastante antiguo de Leonardo Boff que se llama Saber Cuidar, donde se extiende ampliamente sobre este texto de Higinio. Y luego también pueden encontrar en la página de Koinonía, Servicios Koinonía, un texto de Leonardo Boff que se llama El etos que cuida, del año 2003. Es un texto que se consigue muy fácilmente en la web, no voy a detenerme, pero sí quiero hacer, digamos, resaltar algunas afirmaciones que tiene Leonardo Boff en ese texto bastante conocido, pero me parece que puede ayudarnos a pensar un poco en lo que significa hoy el cuidado y el cuidado de las personas en un mundo herido. La primera frase que impacta en ese texto es: cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, amamos. Y es decir, que el cuidado es la expresión del amor y también es como la consecuencia del amor. El amor que nos une entre nosotros como hermanos, como hijos de un mismo padre, nos invita, nos llama a cuidarnos unos a otros y a prodigarnos las mejores atenciones para que cada uno pueda dar el fruto que debe dar en medio de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestra historia. Entonces, esa es como una primera frase. La segunda frase que quería destacar es que el cuidado, según Boff, constituye la categoría central del nuevo paradigma de civilización que trata de emerger en todo el mundo. Y creo que la circunstancia que vivimos de esta pandemia que ha venido por un virus, ni siquiera es un ser vivo, sino es un virus que nos afecta a todos y del cual todos huimos, es una oportunidad, es un momento de fragilidad global, planetaria, compartida, de una sensación de indefensión que nos aterra y que constituye, como dice Leonardo Boff, la categoría central, el cuidado del paradigma de civilización que está tratando de emerger. Y entonces, a mí me parece que en este contexto en el que vivimos, estamos como casi viéndonos obligados a atender
y a cuidarnos unos a otros y a generar un tipo de relaciones y de sociedad en la cual el cuidado se vuelve el centro, se vuelve el protagonista. Las personas no podemos vivir sin cuidado. De hecho, nacemos completamente indefensos y casi más que cualquier otra criatura del universo, necesitamos de atención. Y eso es como la intuición fundamental de eso que conocemos como la cura personalis, el cuidado de las personas. Otra afirmación de Leonardo Boff es: o cuidamos o perecemos. Y es como el riesgo de nuestra sociedad, que tal vez habíamos olvidado, que el cuidado de unos por otros es como el fermento y el espacio en el cual podemos vivir, podemos crecer. Y como no nos veamos, digamos, como obligados a cuidar y a cuidarnos unos a otros, lo que nos espera es la muerte de la humanidad, la muerte de este mundo maravilloso que el Señor nos ha regalado para cuidar también junto con los demás, cuidando a las personas. Ahora más adelante voy a hacer una referencia a una invitación que nos hace el Padre General, Arturo Sosa, para que el cuidado de las personas sobre el que estamos hablando no se separe del cuidado de la misión, del cuidado de la acción que juntos realizamos en la iglesia y como cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús. Ahora me refiero un poquito a eso, pero otra afirmación de Leonardo Boff es: el cuidado asume una doble función. Por un lado, el cuidado previene los daños futuros y por otro, regenera los daños pasados. Y hay una, digamos, como una dinámica en la que como sociedad tenemos que estar todos comprometidos, y particularmente pienso en Colombia en este tiempo después de una firma de unos acuerdos de paz, cómo tenemos que seguir avanzando para reparar y, digamos, curar las heridas y los daños que causó la guerra, que duró prácticamente 60 años en medio de nuestro país, y que permita también, cuidándonos unos a otros, cuidando la vida, que es un regalo de Dios, poder regenerar y prevenir futuros daños también para las personas, para la sociedad, para la humanidad, para la tierra, para el mundo. Una afirmación más de Leonardo en ese texto del etos que cuida es que el cuidado posee este don: refuerza la vida, atiende las condiciones físico-químicas, ecológicas y sociales y espirituales que permiten la reproducción de la vida y de su ulterior evolución. De manera que cuando hablamos de cuidado, generalmente sin la menor dificultad, integramos elementos que tienen que ver con lo físico, con las condiciones externas, con lo material, y al mismo tiempo integramos elementos espirituales y psíquicos, y hacemos que la vida, que es lo que pretendemos cuidar y alentar, vaya siendo capaz de reproducirse y de evolucionar, de crecer, de que la vida, como dice Jesús, sea una vida abundante para todos, en la que podamos participar no solamente en el aspecto, como digo, físico, biológico, químico, sino también fundamentalmente desde la perspectiva espiritual, psíquica y social. Otra frase de Leonardo Boff es que lo correspondiente al cuidado en términos políticos es lo que conocemos como la sostenibilidad,
que apunta a encontrar el justo equilibrio entre el beneficio racional de las virtualidades de la tierra y su preservación para nosotros y las futuras generaciones. De manera que el cuidado no solamente se refiere a la dimensión interpersonal, el cuidado personal, el cuidado de las personas, la cura personalis, sino que también estamos hablando de un cuidado que tiene que ver con el sostenimiento de la vida como especie humana en este mundo y que tenemos que generar procesos sociales y políticos que permitan que esa vida pueda crecer y reproducirse, se pueda preservar para nosotros y para generaciones futuras. Una última frase de Leonardo Boff que quería destacar de este texto del Etos que cuida es que debemos volver humildemente al simple cuidado. Parece sencillo y diríamos que nos sorprende digamos como la simplicidad de este llamado que estamos viviendo como humanidad. Y es que volver al cuidado, esa imagen de esa madre cuidando a su criatura, creo que a mí por lo menos me inspira sentimientos de gratitud por lo que yo mismo he recibido y deseos también de ayudar a que la vida de los demás también sea cuidada y pueda crecer. Decía ahora que el padre Arturo Sosa llamaba la atención hace un par de meses en una carta dirigida a toda la Compañía de Jesús sobre el riesgo de que dividamos o separemos el cuidado personal del cuidado de la misión. Normalmente en la Compañía de Jesús entendemos que el superior de la comunidad religiosa es el encargado del cuidado de las personas y que el director de una obra es el encargado del cuidado de la misión. Y en cierto sentido, esas dos responsabilidades que originalmente estaban generalmente unidas en una sola persona, que atendía el cuidado de la persona y el cuidado de la misión, ha ido modificándose. Y hoy tenemos a veces a un superior que se puede desentender de la misión, en cierto sentido, porque está solamente dedicado al cuidado de las personas. Y un director de obra que se desentiende de las personas porque está atendiendo solamente el cuidado de la misión. Y el riesgo, dice el padre Arturo Sosa, es que pensemos que son dos procesos distintos y en realidad es uno solo. Cuando cuidamos a las personas, cuidamos la misión y cuando cuidamos la misión, cuidamos a las personas. De manera que el llamado que él está haciendo es a que el superior y el director de obra estén siempre coordinados y sean capaces de superar los obstáculos del entendimiento y del diálogo, del discernimiento en común y de la búsqueda compartida de soluciones y respuestas para buscar lo mejor para las personas sin perder de vista lo mejor para la misión. Entonces, creo yo que esta invitación al cuidado de las personas no puede simplemente volcarse en una sola dimensión personal, sino que también tiene que ser cura apostólica y también cura comunitaria, cuidado de la persona, cuidado de la comunidad y cuidado de la misión. Un par de imágenes más que a mí personalmente me inspiran. Esa imagen, pues, me parece a mí muy bella y muy evocadora de lo que estamos hablando, del cuidado de las personas, y esta madre también de una comunidad indígena amazónica, también me parece que nos recuerda la importancia del cuidado de unos por otros y del atender a la vida frágil, a la vida que a veces
está herida, como en el caso nuestro en este momento en el mundo. Voy a hacer una referencia en este momento a dos libros, una referencia bibliográfica, para llamar la atención sobre la necesidad de articular en ese cuidado dos o tres dimensiones del ser humano que me parecen fundamentales. Y la primera referencia es un libro escrito publicado en el año 1676 por un jesuita nacido en Riobamba, en Ecuador, que fue rector de la Universidad Javeriana en esa época, antes de la supresión de la compañía, y también fue provincial de la provincia de la Nueva Granada. Él, antes de ser rector y antes de ser provincial, cuando trabajaba en sus servicios a la misión, fue capellán del Hospital San Juan de Dios, de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Y siendo capellán, escribió 52 recetas de espíritu para enfermos del cuerpo. Y una profesora de historia de la Universidad Nacional de Colombia, Esther Strepo, que falleció hace algunos meses, publicó hace ya como unos 10 años este tesoro de la historia de la colonia colombiana. La doctora Restrepo era especialista en historia de la medicina y publicó este libro que pues era bastante desconocido en el ámbito de la espiritualidad o del trabajo médico actual. Pero a mí la razón por la que lo cito es porque me parece que hay una relación estrecha entre la concepción y el sentido del cuidado del cuerpo, pero junto con el cuidado del espíritu. Y con esto no quiero decir que a uno se le parte un fémur o tiene una necesidad de un trasplante de rodilla, pues con unas oraciones o tomando agua bendita se le va a arreglar el apendicitis o se le va a arreglar el cáncer. De ninguna manera me parece que eso se pueda deducir de esto. Pero sí que el cuidado del espíritu, el cuidado del alma, el cuidado de la interioridad de la persona es fundamental en el cuidado de la salud física, del cuerpo. Y cuando hablamos de cuidado, estamos hablando de cuidado que integra, como ya lo decía, tanto las dimensiones químicas y físicas y biológicas, como también las dimensiones psíquicas y las dimensiones espirituales del ser humano. Y el segundo texto, que es bastante más reciente, de Caroline Myss, del año 2006, se llama Anatomía del Espíritu. La curación del cuerpo llega a través del alma. No voy a desarrollar las ideas que trae Caroline en ese libro, pero simplemente llamar la atención con una distancia casi de 3 siglos o casi 4 siglos. Estos dos textos, esos dos títulos, por lo menos, y también yo creo que el contenido de sus textos, nos invitan a pensar en la necesidad de vincular y relacionar el cuidado interior con el cuidado del cuerpo y el cuidado del cuerpo con el cuidado de la interioridad. Y creo yo que esa es como la invitación que yo quería como hacer para hablar del cuidado de las personas. Tenemos que atender a las necesidades de las personas en su dimensión biológica y física, y ahí las obras de misericordia corporales que nos invitan a tener cuidado de las cosas que necesita la persona para vivir, pero también nos invita a la Iglesia a cuidar y a tener en cuenta las obras de misericordia espirituales, que también son fundamentales en el desarrollo del ser humano. Voy a hacer ahora unas afirmaciones en torno a lo que yo considero que pueden ser algunos aportes de la espiritualidad a la ética del cuidado, a una ética del cuidado. Y son afirmaciones que nacen de mi experiencia como acompañante de ejercicios, que podrían tener una relación muy estrecha con las anotaciones de San Ignacio para el que da y acompaña los ejercicios espirituales,
y que tiene que ver con la manera como se puede vivir el cuidado hoy de la persona, de la comunidad y también de la misión. Y una primera característica que quiero destacar es que el cuidado no se impone, el cuidado se brinda, se ofrece y se ofrece en libertad. Un acompañamiento espiritual o un acompañamiento de ejercicios, un acompañamiento del camino interior, es algo que se brinda y que las personas pueden buscar y pedir, pero que de ninguna manera ata ni crea vínculos de dependencia, sino que son ayudas que digamos que buscan que la persona crezca en libertad. Entonces es una primera característica o un aporte, me parece a mí, que da la espiritualidad a una ética del cuidado. Una segunda característica es que el cuidado, y tiene que ver con lo anterior, no genera dependencia. Tengo en este momento en mi mente a una persona muy cercana aquí en el Perú, que cuando se casó, ya hace muchos años, tuvieron un primer hijo que nació sin poder ver, nació invidente. Y los médicos, después de analizar la situación y la tragedia que para esa familia, para ese matrimonio significaba tener un hijo ciego, le dijeron los médicos a esa pareja, tal vez hay un problema genético y los cromosomas de uno y de otro, al combinarse, producen este resultado. Les aconsejamos que no tengan más hijos, pero ellos decidieron tener otro hijo y ese hijo nació ciego. Y después de unos años tuvieron una hija y esa hija nació ciega. Esa niña, después de 2 o 3 años de no ver, por alguna circunstancia o un proceso que ellos no saben cómo fue o qué pasó, empezó a ver y hoy ve. Pero lo digo porque en la educación de esos 3 niños, pero ahora sobre todo 2 que no ven, la mamá y el papá lo único que querían era que esos niños lograran una autonomía suficiente para vivir solos. Y me viene a la memoria nuestro venerable profesor de la Universidad Javeriana, el doctor Campos, que fue decano de la Facultad de Educación y un gran profesor, que es invidente, desde los 15 años perdió la vista y pues durante toda su vida después fue buscar la autonomía y no depender de otros. Y nos enseña inmensamente esa experiencia del doctor Campos, Rafael Campos, y lo quiero también recordar. Entonces, el cuidado no genera dependencia, sino que genera autonomía, genera libertad, genera espacios de crecimiento. Una tercera característica que viene de la espiritualidad es que el cuidado se adapta a la necesidad de cada uno. En los ejercicios espirituales, el acompañante tiene que estar atento a lo que necesita su acompañado y recomendarle, como propone San Ignacio, una regla de discernimiento u otras, si está consolado o si está desolado, o si tiene muchos problemas y dificultades, y va adaptando el texto de los ejercicios y la materia de los ejercicios a las necesidades del que está haciendo la experiencia. Y lo mismo pasa con el cuidado. El cuidado no es algo, digamos así, generalizado que se puede simplemente ofrecer de manera común a una población determinada, sino que el cuidado está pendiente de las necesidades de cada ser humano. Me viene a la mente el título de un libro muy hermoso que se llama Cada persona es una historia sagrada, de Jean Vanier, que falleció hace un tiempo y que fundador del Arca y una persona, pues, para mí, de una gran experiencia interior, aunque también limitado como todos nosotros. Y ahí aparece una frase que pues acompañaba esa imagen que escogí del cuidar para adaptar la necesidad de cada uno, y es que
a veces lo que es malo para uno puede ser bueno para otro. El padre provincial esta mañana nos invitaba a pensar en que lo que es bueno para nosotros puede ser bueno para los demás, y eso es verdad. Pero también tenemos que tener cuidado de pensar que todo lo que es bueno para mí es bueno para otros, porque a veces no pasa, a veces lo que es malo para uno, como por ejemplo en este caso de la foto, puede ser bueno para otro. Bueno, y cada vez uno se da más cuenta de eso en la experiencia de acompañamiento espiritual. Una tercera característica que tiene que ver con la espiritualidad y con la manera como San Ignacio invita a acompañar los ejercicios y de la cual el padre Peter Hans Kolbenbach, superior general de la compañía, se refiere cuando dice que el acompañante debe estar cerca, pero no tan cerca del acompañado para que le permita crecer, de manera que haya una justa cercanía en términos de Benjamín González Vuelta. Y aquí, en términos de Laura Restrepo, en ese texto, en ese libro de Dulce Compañía, ella dice, mucha cercanía me asfixia, mucha distancia me mata. También en el cuidado, como en el acompañamiento espiritual y en el acompañamiento de ejercicios, el cuidado tiene que mantener una justa cercanía. En términos populares podríamos decir, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y me parece que, por ejemplo, para un superior provincial, con mayor razón, esta recomendación me parece muy importante, ¿no? Ni muy cerca, que no permita que los demás florezcan, ni muy distante, de manera que pues no se acompañe el crecimiento de la vida. Bueno, y hago referencia a este poema de Benjamín. El poema se llama Justa Cercanía y termina diciendo, tú eres, hablando de Dios, el Señor de la justa cercanía, del sacramento necesario que nos permite irnos haciendo sin tanto frío y noche que quede crudo nuestro barro, ni tanto sol y mediodía que tu fuego nos calcine. Esta pues es una característica más del cuidado o de lo que la espiritualidad nos puede enseñar, el cuidado de las personas. Que los demás puedan crecer sin que estén tan distantes de nosotros. Para el Antiguo Testamento, ver a Dios significaba morir. Por eso Elías en el Horeb se cubre la cara cuando siente la presencia de Dios, porque si ve a Dios, muere. Y también decimos, esta persona ya vio a Dios, es decir, ya murió. Ver a Dios en su plenitud, en su totalidad, en su inmensidad absoluta, pues nos hace, nos lleva con Él. Pero vivir sin Dios en la absoluta distancia, eso también sería algo demasiado. Pero eso referido al que cuida, me parece que es importante. Y añado otro elemento también de la espiritualidad, y es una característica de San Ignacio, y es que él habla de cómo él seguía al espíritu, pero sin forzar el paso, sin adelantarse, y sobre todo con una expresión muy bella, sabiamente ignorante. Me parece que esa es una característica del cuidado. El cuidador sería una persona que podríamos decir, persona sabiamente ignorante, que va a donde el Señor lo va conduciendo, pero paso a paso. No tiene toda la visión del conjunto, ni adopta un ritmo y un paso que no pueda seguir el que es cuidado. De manera que el cuidado se adapta al ritmo de la persona y va caminando con el proceso que va siguiendo la persona. Siempre atendiendo a los tiempos, a los lugares, a las personas. Siempre buscando lo que Dios nos va diciendo en cada momento. Y a veces queremos tener la solución de un problema que está adelante, en el futuro o en el futuro inmediato, pero
siempre el Señor nos invita a tener paciencia y a saber esperar para que Él vaya revelando lo que hay que hacer en cada momento. Otra característica, o más bien un refuerzo de la característica anterior, es este texto también de Benjamín González, en el que habla de la necesidad de acariciar los espacios rígidos, alentar los días lentos, mirar con ternura los pasos inseguros, liberar el instante preso y dejar que el reino alcance su estatura de la mano del Señor que cuida del misterio. Ese es pues otro elemento que refuerza lo anterior, pero que además añade esta dimensión del misterio del otro. Y el cuidado supone el respeto de ese misterio que es el otro y de la acción de Dios, que es el que da el crecimiento. El que siembra sabe lo que siembra, pero no sabe lo que va a brotar y cómo va a ser el fruto de esa espiga o de ese árbol, de esa planta. Y acepta que duerma o esté despierto, es Dios el que va dando el crecimiento. Y termino esta conversación para dar paso a unas preguntas antes de terminar a las 4 o 4 y algunos minutos, con un poema de un argentino, Francisco Luis Bernardes, que es bastante conocido el poema, pero que me parece que puede iluminarnos en este momento particular de que vivimos como humanidad en una sociedad herida. Si para recobrar lo recobrado tuve que haber perdido lo perdido, si para conseguir lo conseguido hube de soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien gozado lo gozado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprobado que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Vivimos de lo que el Señor ha ido sembrando en nuestro interior y a veces heridas que parecen trágicas y son dolorosas y que nos hacen a veces quejarnos al Señor, como seguramente San Ignacio después de la herida de Pamplona se quejó, pues son los surcos del arado en el que se siembra la nueva semilla que brota de esperanza, que brota con esperanza a un mundo nuevo. Por eso, cuidarnos unos a otros significa tener confianza en que esta herida que vive el mundo, esta herida que viven las personas que a veces tenemos que cuidar, son el paso para llegar a dar un fruto mayor como el Señor lo espera. Hasta aquí la presentación. Yo voy a dar paso, no sé si ya haya preguntas o si Esteban y Roberto nos ayudan, a lo mejor quitando ya la presentación y dando pie a que algunos que quieran en el chat o a través de también la voz, no sé, puedan o comentar lo que quieran o enriquecer la conversación con la... Bueno, Germán, muchas gracias por esta presentación que nos acabas de hacer, que creo que para todos nosotros ha sido supremamente iluminadora, por lo que veo yo de las conversaciones que se han ido suscitando en el chat. Vamos a dejar entonces unos 5 minuticos para preguntas, las vamos a recibir a través del chat, entonces les agradecemos anotarla allí para que el padre Germán igualmente pueda verlas. Ya creo que tienes acceso al chat, Germán. Sí, ya tengo acceso. Estaba yo atrasado, yo creo. Pero bueno, no hay ninguna pregunta hasta ahora. Ok, hasta este momento no hay preguntas, hay comentarios que tienen que ver pues con el agradecimiento por la presentación y allí Juan Manuel Otero te hace una pregunta, Germán. Sí. Sí, Juan Manuel pregunta cuáles serían las reglas de discernimiento
para identificar la justa cercanía que el cuidador debe prodigar al cuidado, al que es cuidado. Pues fundamentalmente, más que las reglas de discernimiento, yo me refiero ahí a las anotaciones de San Ignacio. Y en las anotaciones, San Ignacio invita al acompañante a estar, digamos, atento al proceso de la persona que hace ejercicios, de manera que le pueda ofrecer lo que la persona en un momento particular de su experiencia necesita. Ese es como el sentido. San Ignacio dice estar atento, ofrecerle lo que la persona necesita, pero mantener una distancia que le permita que la persona misma experimente el encuentro inmediato con Dios. Anotación quinta de los ejercicios. Mira que el acompañante no, digamos, de tal manera imponga su propia experiencia y impidiendo que el ejercitante experimente la inmediatez de Dios en su vida. Y eso es una relación que me parece que es, digamos, es una tensión, ¿sí? Porque también después San Ignacio en otros momentos invita a que el acompañado, el que es cuidado, el que es acompañado en su experiencia espiritual, confronte lo que vive con su acompañante. Que no lo viva, digamos, si es una relación inmediata con Dios, pero esa relación inmediata con Dios necesita una especie de autenticación o verificación en el diálogo con su acompañante. De manera que no haya pie o espacio para el autoengaño y que la persona pueda tomar como una señal de Dios algo que puede ser una señal del mal. Entonces, ese sería un poquito como la respuesta mía. Más que una regla de discernimiento, sería una de las recomendaciones de Ignacio en las anotaciones. Rosemary León dice, ¿cómo conciliar el deber del cuidado, que entre los seres humanos es presencia cercana, frente al distanciamiento de la pandemia? Pues mira, yo creo que el distanciamiento que nos obliga a la pandemia es algo que hay que, digamos, acatar con rigor, y particularmente si uno mismo puede estar, digamos, infectado o haber contraído el virus, y mi cuidado de otros puede ser contraproducente, porque en vez de cuidarlos los estoy perjudicando. Pero también hay que decir, digamos, en el caso de que yo tenga o un síntoma o un contagio efectivo, evidentemente tengo que distanciarme de los demás. Pero en estos momentos en que estamos invitados a mantener una distancia prudencial, no podemos olvidarnos de la necesidad de los demás de que se les cuide. Y de hecho, pues las enfermeras, los médicos, muchas personas en la sociedad están llamadas a estar cerca de los que están afectados. Y muchos de los santos de la iglesia, como por ejemplo San Luis Gonzaga, murieron precisamente por acercarse a las personas que estaban sufriendo una dificultad, una enfermedad. Y en la época de Jesús, que la lepra se consideraba contagiosa, parecía que hay escenas en las que Jesús se acerca y toca a un leproso en una señal de cercanía y de cuidado que podría ir en contravía con el sentido común del cuidado de la salud. De manera que hay que discernir la situación, pero digamos, no se trata de estar juntos para contagiarse, ni menos para contagiar, pero sí, a veces superando el riesgo que supone estar cerca, debemos atender a las personas que están necesitadas de cuidado, y en esos momentos vamos seguramente a tomar riesgos que pues hay que asumir con entereza, con valor, con confianza. Bueno. Alejandra Canas dice, ¿qué nos podría compartir de estrategias de acompañamiento al equipo de salud del Hospital Universitario San Ignacio? En especial porque estamos heridos, pero a la vez debemos acompañar al equipo de trabajo, los pacientes y sus familias.
Pues eso mismo, Alejandra, que estaba comentando ahora, dentro de la sociedad y dentro del conjunto de la organización de nuestro pueblo, pues los médicos y las enfermeras están invitados a acercarse a las personas que están enfermas y a prodigarles los cuidados que necesitan. Evidentemente con las precauciones que corresponda y ojalá con las medidas preventivas que más se puedan tener, pero sin dejar de atender a las personas que están contagiadas con un virus como el del coronavirus. Me parece que mantener una actitud de cuidado, de esfuerzo profundo y de sentido de la responsabilidad del cuidado es algo que hay que alimentar y que tenemos que, digamos, hacer con generosidad y con valor, confiados, como digo, en las prevenciones o en las ayudas que podamos tener de aseo, de higiene, de las recomendaciones que seguramente ustedes perfectamente conocen en el Hospital San Ignacio. Entonces, pues a mí me impresiona y me parece que merece todo nuestro aprecio y respeto esa consagración de las personas que trabajan en el área de la salud. Y no solamente los médicos y las enfermeras, sino también pues, el personal de aseo, las personas que están allí en la vigilancia, en la parte administrativa. Bueno, son personas que están corriendo riesgos extraordinarios y que merecen todo nuestro apoyo y nuestro respeto. No sé si es Felipe Suárez, pero F. Suárez, cuando el grito de necesidad es tácito, ¿cómo mantenerse respetuoso a la indiferencia o a la libertad? A ver, yo creo que en general el grito de necesidad obliga a que la reacción nuestra sea de atención y de cuidado, y que a veces cierto respeto o cierta prudencia nos puede llevar a distanciarnos de alguien que necesita más atención. Y digo en concreto, por ejemplo, en el proceso del duelo. Hay personas que trabajan este tema del duelo y que dicen, por ejemplo, una persona que está viviendo una pérdida dolorosa y nos acercamos a ella y le decimos, si tú necesitas algo, llámame, búscame. Y la recomendación de las personas que trabajan esto es, no. Eso es como decirle, no me llames y no me busques, porque la persona que está en una necesidad y viviendo un duelo no llama ni busca. Hay que ir a su casa, meterse en su casa y decirle, nos vamos a ir a un cine, nos vamos a salir y vas a acompañarme a hacer unas compras y va a protestar y va a pelear y va a quejarse porque tú no le estás permitiendo su espacio de libertad y tú después te lo agradecerá. Después dirá, gracias a usted que venía sin que yo lo autorizara casi y usted se metía en mi propia vida y me ayudó a salir de este proceso de duelo que estaba viviendo. Entonces, creo que el grito de necesidad o la necesidad misma, que es un grito, nos invita a atender, sin imponer, sin generar dependencia, pero tratando de ofrecer una ayuda y una atención que la persona necesita. Sebastián Pinzón, ¿cómo cuidar a todos aquellos que sufren, pero su dolor no es visible o no lo demuestran desde la espiritualidad? Muy complicada la pregunta porque pues, nos invita como a tener una mirada atenta, una sensibilidad particular para reconocer, aunque no se ve aparentemente, signos del sufrimiento, del dolor, de la necesidad de cuidado que tiene una persona. Creo que desde la espiritualidad podemos hacernos capaces de percibir en el lenguaje verbal y sobre todo en el lenguaje no verbal de la necesidad de una persona, del dolor, del sufrimiento interior que está padeciendo una persona
y que muchas veces no percibimos en la vida ordinaria. Eso, por ejemplo, para los casos de riesgo de suicidio, por ejemplo, es algo que creo yo que también a veces genera muchas culpas, porque la mamá se dice a sí misma, no me di cuenta, el amigo, no percibí que estaba viviendo una situación tan dolorosa, y a veces una experiencia depresiva que podemos entender como una desolación espiritual es una situación más bien de enfermedad psíquica y que tenemos que, digamos, atender con urgencia. Me parece que, digamos, desde la espiritualidad habría que estar muy atentos para captar lo que la gente vive en su interior y poderles brindar nuestra cercanía. Ricardo Borges dice, ¿cómo traspasar estos conceptos a la relación médico-paciente? Me pregunta un médico cardiólogo, pero bueno, yo creo que tiene más respuesta él que yo, al entorno de salud y la enfermedad. Pero yo creo que el doctor Borges tiene mucha experiencia como médico y también como médico sabe que el cuidado, para volver sobre temas que ya he mencionado, el médico tiene que brindar su cuidado dando libertad al enfermo. Yo, por ejemplo, creo que el doctor Borges le dice a sus pacientes, no fume, ojalá no fume, le hace daño fumar. Pero si usted decide fumar, pues es una decisión suya. No, yo no puedo, y me parece que en ese sentido también existe ese respeto de la libertad del otro y también ese respeto de la autonomía del otro. Y añadiendo a eso el tema de la justa cercanía, lo mismo, ¿cierto? Un médico, pues hay personas que son enfermizas o hipocondríacas y que se mantienen, quieren tener al médico viviendo en la casa, pues no es porque, y que esté permanentemente, y hay que ayudarles también a mantener una justa cercanía, ni tanto que queme al santo, ni tanto que si estoy ahí pendiente, pero no voy a crear una dependencia para que no pueda sobrevivir por sí mismo. De manera que esos muchos elementos que he ido mencionando me parece que pueden ayudar en muchos sentidos. Bueno, creo yo que Josefina, nuestra querida Fina Sarmiento Nova, en las áreas de la salud física y mental se habla de cuidado del cuidador. Bueno, eso es un elemento muy importante. Me parece que en todos los ámbitos de salud y también del cuidado espiritual, por ejemplo, centros de espiritualidad, a veces descuidamos el cuidado de los que cuidan y nos olvidamos de la necesidad que tienen de que también tengan espacios de compartir, de sentirse atendidos, de sentirse acompañados en esa experiencia de acompañar a otros. En ese sentido, Fina, creo yo que tenemos que, digamos, crear o fomentar, por ejemplo, grupos de supervisión, de acompañantes espirituales, grupos de vida y de acompañamiento de personas que cuidan a otros, enfermeras, médicos, y que puedan también, digamos, estar atentos a sus propias necesidades y no terminar, digamos, también heridos y también fragilizados por la experiencia de estar atendiendo la tragedia de los demás, olvidándose de la propia tragedia interior, como el payaso que haciendo reír a otros por dentro de su maquillaje llora su propio dolor. Bueno, Sol Beatriz dice que muchas gracias y muy iluminadoras palabras. Adriana Aldana, nuestra querida encargada de relaciones de la Javeriana, el modelo de consejeros académicos que tenemos en la Javeriana y que usted conoce bien, ¿cómo se podría fortalecer para cumplir ese necesario cuidado de nuestros estudiantes? Bueno, yo la verdad que sí conozco el modelo de consejeros académicos y me parece que pues son una oferta muy importante para el crecimiento
nuestros estudiantes, aunque pienso, pero no sé si esté desactualizado, pero que podría tener un seguimiento mayor o sea, sobre todo pienso en el número de personas encargadas de la consejería académica respecto del número de estudiantes. Lo digo desde la Facultad de Teología, donde teníamos 3 consejeros académicos para un grupo de estudiantes que superaba el número de 300. Y entonces, siendo muy valiosa la oferta, no sé si ha cambiado en la Facultad de Teología o en las otras facultades, pero a mí me parece que en general pues es un servicio que supone una inversión alta porque son horas de trabajo que a veces no se reconocen o no se valoran de manera suficiente y que tal vez en esta circunstancia que estamos viviendo de pandemia o de virtualización de la educación, estamos empezando a valorar muchas cosas que tal vez antes pasábamos como desapercibidas. Me llamó la atención que el padre rector de la Javeriana hace pocos días en alguna entrevista decía que los costos de la educación virtual son superiores o iguales a la educación presencial, porque tienen en cuenta esta dimensión de la relación personal. Y creo yo que en la educación presencial ese es un elemento que hay que atender y creo que hay que seguir fomentando, digamos, que es una respuesta muy seria a la necesidad de acompañar a los estudiantes y tenemos casos de estudiantes nuestros que pues han cometido suicidio y dice uno, ¿por qué no estuvimos atentos suficientemente para captar la experiencia y la situación que vivía un estudiante como este? Mi hermanita Marta, feliz de estar contigo, orgullosa de tenerte, muchas gracias. Y creo yo que hay alguna otra pregunta, Luz Estela Rodríguez. Luces, ¿cómo cultivar y promover la cultura del autocuidado en nuestro entorno? Esa es una buena pregunta. Todavía, además de la del cuidado de los demás, el autocuidado es algo que también tenemos que fomentar, perdón. Y así como el cuidado del cuidador es fundamental, también yo creo que la experiencia del autocuidado es algo fundamental en la educación y que tenemos que trabajar para que no haga falta tanto cuidado externo y nos podamos cuidar a nosotros mismos. Bueno, yo personalmente creo que va siendo la hora, no sé ustedes, yo pienso que ya hay gente que empieza a irse y entonces me parece que es mejor cerrar, Esteban o Roberto o el padre Luis Guillermo, no sé. Gracias, Virginia, por tus palabras, muy queridas, y por Sebastián. Bueno, Germán, sí, yo creo que vamos cerrando, ya nos hemos pasado unos 12 minutos de la hora prevista, pero has visto pues que ha habido una reacción muy importante alrededor de estas reflexiones que nos propones, de estos puntos que nos das para seguir meditando y seguir pensando, porque yo creo que, como decías al comienzo, debe ser una construcción conjunta. Nos quedas debiendo el nombre del poeta, de ese bello poema que nos compartiste en la presentación, por allá alguien preguntaba por él. Y ¿el nombre del último poema? Sí, del autor. Francisco Luis Bernardes. Francisco Luis Bernardes. Está en la presentación, en la última filmina, la penúltima filmina aparece el nombre. Perfecto, muchas gracias. Y también había una anotación por allí de alguna persona, creo que era Cecilia, que hablaba que finalmente, pues esto que nos propones es que hagamos conciencia de que nosotros debemos cuidar a la manera como Jesús cuida, a un modo de evangélico del cuidado. Y entonces que allí tenemos una buena referencia. Y finalmente, Germán, esa primera leyenda que nos compartes de Ginio, creo que nos deja también una gran enseñanza, y es que un aspecto fundante de lo humano es el cuidado. Como que todos los seres humanos estamos llamados a cuidar, y lo hacemos de una manera espontánea y natural, a tal punto que cuando alguien no cuida, entonces hablamos de alguien deshumanizado.
Entonces, se trata de ir allegando nuevas herramientas y nuevos elementos que nos ayuden a ejercer esta función natural que como humanos deberíamos tener y mantener siempre. Entonces, a ti, Germán, muchísimas gracias por tu presentación, por la claridad en las ideas que nos expresas, por la utilidad de las mismas que nos pone a nosotros en camino a desarrollar acciones concretas en nuestra vida familiar, nuestra vida personal, nuestra vida profesional y nuestra vida espiritual. Entonces, Germán, muchísimas gracias. Tengo que confesarte algo. La sala tenía solo una capacidad de 250 personas. Eh, Alcanzaron a entrar 261, pero muchísimas personas han estado escribiendo por correo electrónico y bueno, a mi celular está el WhatsApp a reventar diciendo que no pudieron entrar y habían deseado hacerlo. Pero esta conferencia la hemos grabado y la vamos a poner a disposición para que muchas personas que no tuvieron el privilegio de estar contigo en este momento puedan hacerlo de manera virtual en un futuro. Entonces, muchas gracias, Germán. Que tengas una feliz tarde allá en Lima y que nos sigamos viendo por estos caminos de la reflexión. Bueno. Igualmente, muchísimas gracias, Germán, y muchísimas gracias, Esteban, por la coordinación de esta maravillosa conferencia. Esperamos, pues, muy pronto, entonces, poder encontrarnos y pues, ha sido pues un cierre con broche de oro de la Semana del Carisma Ignaciano. Todas las actividades de la Semana del Carisma Ignaciano van a estar, están grabadas y las vamos a poner a disposición de toda la gente para que no pudieran estar, pues puedan volver sobre eso. Entonces, un feliz día de San Ignacio y que pues aprovechemos por lo menos aquí en Bogotá esta tarde tan hermosa que tenemos en este momento. Bueno, muy bien, muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos por su presencia y a ustedes por la coordinación y estamos en comunicación. Muchas gracias.